adelante. Bendiciones. Gracias, Leti. Gracias. Gracias, hermanos. Estamos ya preparados entonces para la clase de esta tarde. Hoy vamos a tener una clase eminentemente práctica, como vamos a terminar el versículo que dejamos eh, a medias, digamos, en la clase anterior y vamos a intentar un versículo, un pasaje más del texto. Y estas prácticas nos están sirviendo para consolidar los temas que hemos estado conociendo y cómo interactúan ya los diferentes temas unidos con nosotros, ya digamos en un pasaje en particular. Y algo muy, muy interesante que a mí digamos, muy importante, que a mí me interesa mucho el que podamos ver a través de estas prácticas es que nos vayamos dando cuenta la versatilidad que tienen en algunos momentos ciertos pasajes de la escritura y las diversas opciones de traducción que nos permite el texto hebreo, teniendo en mente las consideraciones gramaticales mismas, ¿no? La semana anterior, recuerdan, estuvimos platicando de algo del participio propiamente, que lo que nos permitía en el texto que estábamos considerando, y nos quedamos con esa sensación, ¿no? Que si yo no tengo el conocimiento de las implicaciones gramaticales de una frase, eh, voy a tener una, vamos a decir, como limitada experiencia en cuanto al tema de la traducción. Por eso es muy importante que yo no solo conozca las palabras, que es lo que yo he estado, he insistido en algunos escenarios donde hay hermanos que dicen, hermano, yo me compro un interlineal y ya, ¿verdad? Ya con eso puedo hacer una traducción. O tengo el interlineal, o tengo algunos otros pasajes, no pasajes, sino por ejemplo el famoso Strongs que muchos usan, pero se quedan con una experiencia limitada y además, digamos que eso es lo más triste, el hecho de hacerle violencia al texto al no tener el conocimiento adecuado de acuerdo a vamos a decir, como tener como un poco más de lo básico de la gramática, lo que implica la sintaxis y otras cosas del hebreo. Entonces, yo voy a compartir mi pantalla para que vayamos viendo una vez más el desarrollo el versículo que estábamos trabajando en la semana anterior. Em, que ya lo hemos identificado como parte vamos a ver, aquí lo tenemos, que es parte de el libro de Malaquías. Algunos lo identificaron ya cuando empezamos a traducir este pasaje como el texto de Malaquías. Es este que estuvimos conversando y traduciendo en la semana anterior. Recuerdan, ya habíamos hecho, por lo menos hicimos el primer versículo. Aquí podemos identificar estos sof pasuk, se llaman estos símbolos que hemos estado encontrando y que son los divisores de los versículos. A estas alturas del curso, hemos estado viendo no solo el texto bíblico, que están, por ejemplo, las consonantes, la identificación ya del tema de consonantes, todas las vocales, que son todos los signos que aparecen principalmente infralineal, es decir, debajo de la línea, y también los acentos que inicialmente nos sirven para, vamos a decir, como la pronunciación, la entonación del texto, porque estos acentos también nos van ayudando a identificar dónde se debe poner el acento en la palabra. En la mayoría de ellos hay unas palabras que no tienen acento.
Y también como divisores del texto que van sirviendo en el texto bíblico como comas, como puntos y seguidos dentro del mismo versículo o puntos y comas, digamos como una pausa un poco más extensa. Ya estamos reconociendo esos, digamos, todos estos eventos dentro del texto. Enseguida de eso, lo que hemos estado haciendo es identificando las raíces, las radicales de las palabras, identificando eventualmente si son sustantivos, adjetivos, verbos, si son partículas, si son preposiciones, lo que están haciendo, las frases, dónde llegan las frases, dónde termina una frase, eso, ¿no? Luego también estamos haciendo la traducción de cada palabra, como hemos hecho, por ejemplo, esta primera palabra. Déjenme hacer algo acá, vamos a ver. Hemos estado traduciendo, por ejemplo, esta primera palabra que hemos identificado, por ejemplo, que es un verbo. Y se recuerdan que hemos hablado también de la sintaxis del hebreo, donde normalmente la oración gramatical hebrea inicia precisamente con un verbo. La sintaxis es verbo, luego está el sujeto y de último el objeto. Verbo, sujeto, objeto. Y eso es bien fácil de identificar en Génesis, donde si quitamos la primera palabra, que es una palabra, vamos a decir, circunstancial ahí en el hebreo, que la oración, digamos, la parte principal de la oración inicia en el bara Elohim, creó Dios, en español diríamos Dios creó, pero primero en hebreo normalmente aparece primero el verbo. Las excepciones son cuando se quiere tener un énfasis, digamos, particular en alguna de esas palabras. En este caso, entonces, esta primera palabra del hebreo es el verbo, y aquí empieza, vamos a decir, como donde nosotros tenemos que hacer gala de nuestro conocimiento de los temas que hemos estado aprendiendo y estudiando. Entonces, si es un verbo, yo ya sé que los verbos hebreos, la mayoría de los verbos hebreos tienen tres radicales y lo que sobra de esas radicales son los prefijos y sufijos. Entonces, otra cosa que identifico es que ningún prefijo verbal inicia con esta letra, que es la sayin. Entonces, eso significa, digamos, yo ya estoy descartando la posibilidad de que la sayin sea un prefijo. Normalmente los prefijos son yod, puede ser una hey, puede ser una aleph, los prefijos verbales que van a estar ahí haciendo diferentes funciones, cumpliendo diferentes funciones. Entonces, inició ya la raíz de este verbo, es un verbo fuerte, una sayin, una kaf y una resh. Y puedo leer el verbo. Aquí es el verbo sahar. No, aquí no dice sahar, esa palabra hebrea, pero yo estoy pensando, ok, es el verbo sahar. Lo puedo leer con doble A, como hemos hablado de las formas, la forma básica de los verbos. Y entonces, en el léxico que se me está proponiendo, el verbo sahar, que aparece aquí, lo puedo buscar, entonces es el verbo recordar. Ya la traducción en hebreo sería recordó. Noten en las formas básicas de los verbos, como hemos estado diciendo, en los léxicos no van a aparecer vocales. Entonces, los autores de los léxicos dicen, ok, ese es un léxico para alguien que ya ha estudiado algo mínimo del hebreo. Y entonces lo podemos leer, el verbo sahar, ¿no? Que es recordar. Pero nos sobra esta parte del verbo que es un sufijo, ese sufijo shurek. Entonces aquí yo tengo que tener o en la mente o a la mano los cuadros de sufijos y prefijos, que esos van a, digamos que son como los sufijos pronominales, que siempre van a ser los mismos elementos en esa dinámica, ¿verdad? Entonces, esos son elementos constantes que van a aparecer en las raíces de los verbos y eso me va a ayudar a identificar qué son los verbos. Ya la otra vez identificamos que este es un sufijo
En este versículo es un imperativo, ¿verdad? Un imperativo. Entonces yo ya puedo traducir, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí un poco más pequeño, como recuerden. Espero que lo logren ver ustedes ahí en su pantalla. Estoy escribiendo sobre la primera palabra, recuerden, y la siguiente palabra que es Torat. Esta ya no es un verbo, sino que es un sustantivo, pero es un sustantivo que termina en taf, ¿verdad? Este sustantivo que termina en taf, esa terminación es una terminación usual del constructo que sustituyó una hei. Normalmente digamos, esta palabra Torah eh, termina en absoluto, y hay otro tema, ¿no? Las palabras que están en absoluto y palabras que están en constructo. Básicamente el tema del absoluto es el asunto de las palabras en el estado, vamos a decir, nominal, natural, normal de la palabra. Y el constructo tiene diferentes usos. En la próxima clase vamos a hablar de los verbos en infinitivo. Que hemos dicho que el hebreo no tiene un infinitivo, y lo hemos dicho, digamos, temporalmente, porque estamos enfatizando en algún tema, pero ya la siguiente semana vamos a hablar de verbos en infinitivo absoluto y en infinitivo constructo, que tienen diferentes usos en el tema del hebreo, y aunque se le llame infinitivo, no necesariamente se comporta como un infinitivo de nuestros verbos. Por eso ya lo vamos a ver más despacio la siguiente semana. Entonces, este es un sustantivo en constructo, y aquí, cuando es un sustantivo que termina en taf, nosotros podríamos leerlo, que sería como anticipo. No es adivinar, sino podemos deducir, es la palabra, podemos deducir el absoluto de este sustantivo, es Torah, ¿verdad? Torah, el sustantivo en absoluto, porque la taf está sustituyendo esa hei que tiene la palabra. Si busco un diccionario, no voy a encontrar la palabra Torat, no lo voy a encontrar. Voy a encontrar la palabra Torah. Y eso me puede, ¿cómo se dice? Confundir un poco, porque yo quiero encontrar Torah, porque es la palabra que tengo en el texto. Pero un léxico no va a tener la palabra Torat, porque esa ya es una palabra, vamos a decir, como con una flexión, no es exactamente una flexión, sino como con un accidente, con una característica muy propia del hebreo, que es precisamente el constructo. Entonces, las palabras que están en constructo, dos cosas. Primero, se les puede agregar el artículo, aunque no lo tenga, ¿verdad? Se puede agregar el artículo la, y el sustantivo de esta palabra es ley, y además, después del sustantivo en absoluto, luego de haber agregado el artículo, al final, ya en español, en la traducción, hay que agregar la palabra de, ¿verdad? Esos son, digamos que, elementos de aquí del estado constructo. La, y luego agregarle de. Es decir, Torat en hebreo, la traducción correcta de la palabra Torat en hebreo será la ley de. No solo ley de, sino que además la ley de. Y este artículo, dependiendo del contexto, puede ser que sí lo necesite o que no lo necesite. Bueno, aquí sí lo vamos a necesitar, porque por lo que sigue del texto, que es, recuerden, la ley de Moisés. Y la siguiente frase, lo que identifico de esta palabra es que hay un sufijo pronominal, y eso es importante porque al encontrar este sufijo pronominal, eso me ayuda a sospechar que este sea un sustantivo. Aquí es un tema de léxicos también, ¿verdad? De ir haciendo léxico y de encontrar ¿qué será? La naturaleza de las palabras, porque esta podría ser las radicales, bien podría ser las radicales del verbo abad, que sería como servir,
pero este sufijo que tiene nos ayuda a identificar que es en realidad un sustantivo. Podría ser en algún momento como un adjetivo, pero este es un sustantivo y entonces lo hemos traducido antes como mi siervo, ¿verdad? Mi siervo, eso es lo que aparece. Y luego la siguiente, esta la platicamos la semana anterior, que es el que relativo. Eh, el que relativo, así se conoce y se traduce como que usualmente. En algunos contextos puede tomar como cuando o por qué, así que, debido a que, de modo que, podría ser también este asher. Esa es la forma de leerlo, asher. Aquí dice Sichru Torat Moshe Abdi Asher Tziviti Oto, ¿verdad? Y la siguiente frase o la siguiente palabra, esta Tziviti, bueno, lo vamos a usar aquí en el léxico, está acá. Noten, aquí hay una indicación en el léxico de esta palabra. Estamos recordando lo que ya hicimos la semana anterior, ¿verdad? Aquí voy un poco rápido, luego eso me voy a detener para escuchar algunas preguntas. Eh, CBT dice que es piel del verbo tzabá. Eh, Esa es una forma irregular del verbo, por eso es que yo lo puse en el texto, y de hecho, algo así se van a comportar los léxicos de hebreo, donde hay formas irregulares, y inicialmente no nos van a dar la traducción de la forma irregular, sino que nos van a dar una especie de análisis gramatical de la palabra. Por ejemplo, aquí no nos ayudan mucho, digamos, ¿verdad? Porque la palabra activity de esta palabra activity solo nos dice que es piel del verbo y aparece el verbo, que es el verbo tzabá. Pero hay una nueva indicación, es una forma verbal de la estructura piel. Entonces, otra vez se asume que tengo algún conocimiento de estas, a qué se refiere esa estructura piel. Bueno, tengo que saber qué es una estructura verbal, cuál es la función de las estructuras verbales, cuál es la característica de la estructura piel o de los verbos en piel, ¿verdad? Y algunos verbos, por ejemplo, cuando están en cal, eh, tienen una connotación. Cuando están en piel, tienen otra connotación. Cuando están en ifil, tienen otra connotación. Y algunas veces, por ejemplo, puede ser, digamos, el verbo raab, que podría ser mirar o ver el verbo, ¿verdad? Y en otra estructura puede ser vigilar, ¿verdad? No solo mirar, sino vigilar, observar, o podría ser investigar, inquirir, traducen algunas versiones cuando aparece el verbo piel del verbo mirar. Entonces va tomando diferentes connotaciones. Este es el verbo tzavá, que es mandar, ordenar, encargar. Pero es la forma intensa, ¿no? Y eso es algo interesante, que fue un detallito que la semana anterior creo que no pusimos ese énfasis, que esto es, digamos, el verbo mandar. Aquí es mandé, porque no hay prefijos, de los verbos. Entonces esta es una forma de perfecto que se refiere al pasado perfecto en español. Entonces vamos a traducir mandé, que yo mandé, este verbo tzaba. Observen otra cosa, porque toda la forma del sufijo es esto. Bueno, voy a corregir. La forma del sufijo realmente viene desde aquí y solo nos quedó, voy a hacerlo aquí, digamos que solo de raíz del verbo, solo nos quedó la tzade y esta bab. Y ustedes observan que el verbo, las radicales del verbo tiene una hei, pero la hei es una consonante débil.
Y las consonantes débiles, la característica que digamos que las que tienen es que ya en la dinámica de los verbos se pierden, se desaparecen, vamos a decir, ¿no? Cuando están al final o cuando están al principio. En algunas formas más irregulares de verbos, aun cuando están en medio, es la segunda radical de los verbos, la consonante débil también desaparece. Entonces aquí vamos a traducir solo como podría ser de esta forma. Déjenme escribirlo aquí. Eh, Aquí solo dice mandé, podríamos traducir como ordené, ¿verdad? Estas formas deben llevar acentos aquí al final, ¿verdad? Mandé, ordené. Y luego está, esta es una como preposición, la preposición ot, que significa a. Esto es así, se traduce como a. Eh, y luego tiene el sufijo de tercera persona masculino singular, que aquí podríamos, vamos a ver, traducir a él, que mandé a él, ¿verdad? Mandé a él. Ahí tenemos la primera línea. Vamos a ver. Tenemos la primera línea. Recuerden la ley de Moisés, mi siervo, que mandé a él o que le ordené ya en español, que mandé o que ordené a él, sería la parte de la traducción. Y la segunda parte, aquí ya vamos a ir más rápido porque es la parte que terminamos la semana anterior para dedicarnos a la siguiente sección. Que mandé a él en Horeb, dice Behoreb, que es el nombre del monte, ¿verdad? Recuerdo que también platicamos algo acerca, que por ejemplo acá no dice monte Horeb, sino solo dice en Horeb. La mayoría de versiones agregan monte o montaña, van a agregar especificando que Horeb es una montaña, es un monte. Eso, digamos, a nivel de traducción, algunos traductores le llaman como clarificadores de elementos que no están en el texto, pero que se agregan para ayudar al lector como a ubicar a qué se refiere, ¿no? Normalmente se agrega palabras como río, monte, pueden ser algunas plantas, algunos oficios o algo, elementos o partes del cuerpo o cosas que aunque no estén en el texto, se agregan para darle mayor claridad al texto. Estos elementos que se agregan no deben, vamos a decir, como alterar la interpretación del texto. Digamos, es algo muy, si ustedes quieren, como muy fino y una parte muy delicada también de la traducción, porque otra cosa sería agregar como el santo monte Horeb, por ejemplo, ¿verdad? ¿No? Aquí solo menciona Horeb, el monte Horeb. Porque Horeb realmente es un monte, ¿verdad? Una montaña, a eso se refiere. Sobre todo Israel, esto ya lo hicimos, ¿verdad? Mandamientos, ordenanzas, que a eso se refiere Jukim, ¿verdad? Mandamientos y literalmente sería como juicios o decretos, podría ser Umishpatim, ¿verdad? Umishpatim. Hablamos también del INE, que se refiere a esta expresión donde aparece diferentes formas de traducción del INE, ¿verdad? De aquí. Normalmente se traduce como he aquí. También déjenme mostrarles algo. Voy a un momentito. Quiero mostrarles algo, por ejemplo. Fíjense, INE. Yo aquí voy a poner, vamos a ver, este INE aparece en muchos pasajes del texto, pero hay un pasaje en particular donde
creo que la mayoría de nosotros no sabemos ese pasaje, es el Salmo 133. Eh, la primera parte del pasaje es como el título, vamos a ver si logro separar el título del pasaje para que nos quedemos en la segunda línea solo con el versículo. Déjenme intentarlo aquí. Em, ah, bueno, aquí lo vamos a marcar mejor para... Esta parte dice Shir, que es canto, a Maalot le David, ¿verdad? Que ese es el como cántico del, literalmente sería como las subidas o las, fíjense aquí en la traducción, dice un cántico de las escaleras, ponen incluso o de las gradas, ¿verdad? Es como estar subiendo, a eso se refiere esta expresión Maalá, ¿verdad? Maalá y Maalot es los cánticos de las, lo que se ha traducido es como cántico de las subidas. Podríamos, una traducción un poco extraña, digamos, pero sería como el canto de las escalinatas o de la es en plural por el ot final, de las escalinatas, de las subidas y las versiones, y luego dice Le David, que es de David, ¿verdad? Por eso observen las traducciones, ponen aquí cántico gradual, ¿verdad? Aquí puede, algunos han interpretado que es, cantaba, en la práctica coral hay algo que se llama, tengo aquí la palabra que son los canon, se llaman también, o las fugas, donde hay diferentes líneas melódicas y como que un grupo cantaba primero y luego porque van así como gradualmente cantando, pero no se refiere a eso, sino que se refiere a que están ascendiendo. Por eso otros ponen cántico de ascenso gradual, cántico gradual. Y otros, bueno, lo ponen que sería como en un título diferente del texto. Ok, eso sería la parte del título del salmo, de todo el salmo, y en la que es cuarta palabra, inicia realmente el salmo. Y es precisamente la palabra iné, ¿verdad? En esa sección. Déjenme ponerlo acá para leerlo, ese salmo. Vamos a decir que nuestro versículo 1 es esta sección. Esta sección es el versículo 1 y aparece Ine ma tov uma naim shevet ahim gam yahad, la frase. Pero venimos a este salmo por el Iné. Que la versión que la mayoría de nosotros sabemos es la Reina Valera 60 del Salmo 133. ¿Cómo dice? Mirad, ¿verdad? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, eh, juntos y en armonía. ¿Verdad? A eso se refiere, pero se inicia con este mirad. Y uno esperaría, al ir al hebreo, que la primera palabra del versículo iniciara con algo que tiene que ver con ver, ¿no? Imagínense si yo no tengo el conocimiento del hebreo y leo el texto, voy a leer o me quedo solo con el español pensando que la primera palabra hebreo se refiere a ver. Ya vieron, hermanos, por eso uno tiene que ver y puedo echar toda una predicación hablando de la vista, porque la primera palabra del versículo en español dice mirad, ¿verdad? Pero realmente la primera palabra del texto es ese iné, que es una interjección, que en realidad no tiene traducción, no tiene traducción. Ustedes ven las traducciones en español, vamos a ver aquí algunas traducciones. Vamos a mover aquí un poco esto para que se quede un poco más centrado. Esta parte, las traducciones en español van variando, ¿no? Yo solo tengo algunas aquí. Vamos a ver aquí algunas. Por ejemplo, esta primera
puso ved, ¿verdad? Aquí dice mirad, bueno, luego miren, es esta, miren y vean aquí, por ejemplo, la NBI no tiene nada de mirad, sino únicamente inicia con signos de admiración. En mi opinión, le faltan a estas versiones. Para mí, todas, digamos, ese INE implica, así como default, como ya algo propio de esa palabra, signos de admiración, porque ya es algo que llama la atención, que está implicando eso, ¿no? Luego las otras tienen mirad también, y aquí hay una por lo menos que estoy viendo de las que tengo aquí, estas versiones que traduce, vamos a ver, es esta que ha traducido he aquí, ¿verdad? El INE, he aquí, cuán bueno y cuán delicioso, ¿verdad? Esa expresión. Otra cosa, aprovechando que estamos aquí en este salmo, ahora, fíjense, en el título, esto es griego, no nos vamos a meter mucho aquí, pero solo está, digamos, aquí está primero el título del, del salmo en griego de la Septuaginta, ¿verdad? Estas son canción también de las subidas de David. Y la primera, Dou, es también una interjección en griego. No hay precisamente algo que tenga que ver del verbo ver o mirar en el texto. Bueno, vamos a regresar ya a nuestro texto, solo un asunto de ese pasaje. Entonces estamos con este iné, que sería como he aquí, yo, y esta es la palabra que vimos la semana anterior, que está en el participio. Este sholeach, ¿verdad? Yo envío, ahorita les estoy enviando, ¿verdad? O les voy a enviar, pero inmediatamente, que es la implicación del participio, que es presente, o el futuro, pero el futuro inmediato. Esa es una forma rara en español, que si solo lo dejo como futuro, por ejemplo, si yo traduzco solo sholeach como voy a enviarles o enviaré, ese es un futuro indeterminado, incluso se podría interpretar como lejano. Si algún día, ¿verdad? Dios va a enviar lo que dijo ahí en Malaquías, pero eso es, es un tema de cierta inminencia, digamos, si lo interpretamos como futuro o como presente. Yo envío, ahorita les envío al profeta, les envío a ustedes, que es la Gem, ¿verdad? Les envío el Sholeach Lachem et Eliyah Anabí, ¿verdad? Les envío para ustedes o a ustedes, este que es el marcador de objeto directo, que es lo que Dios va a enviar. Voy a enviar cuando se traduce el marcador de objeto directo como Elías el profeta, a Elías el profeta. Fíjense, esa frase lo vimos la semana anterior con el tema de enviar. Estamos en Malaquías, ese pasaje. Los últimos versículos es este pasaje, ¿verdad? El envío. Y aquí está el Sholeach, pero estábamos viendo cómo traducen las versiones. El Sholeach, que es el participio. En el análisis del texto, vamos a ver, aquí aparece el cuadro de análisis de Sholeach. Esta es la palabra que se está analizando. El sholeach. El verbo kal, que es lo que aparece, es enviar, ¿verdad? El enviar en nifal, que es la forma pasiva. Recuerden, kal es activo y nifal es pasivo, es ser enviado. Bueno, piel es sacar, ¿verdad? Eso sería como en la forma piel, noten alguna implicación. Bueno. Luego dice verbo kal participio. Entonces, no es solo un verbo cal, sino que es un participio. Entonces, tengo que tener en mente, yo quiero en la tarde de hoy hacer ese énfasis con el tema de cuando me acerco al texto hebreo, tengo que tener en mente las implicaciones que tienen las características gramaticales de las palabras. No solo se trata de sacar palabras así
pellizcar palabras como con una pinza y sacar la palabra de su contexto y darle una interpretación por la forma, vamos a decir, como regular del texto. Si yo solo me quedo con el cal del verbo, realmente no le estoy haciendo la exégesis apropiada al... Fíjense que ni siquiera estoy en la parte hermenéutica, que eso lo hablamos también en una de las preguntas la semana anterior, sino que aquí estoy en la lectura. Si no leo bien, obviamente la interpretación... déjenme decirlo de esta forma, lo voy a hacer un dramático. Si no hago una lectura correcta del texto, mi interpretación es incorrecta. Sí o sí y siempre sí. Entonces, para tener una interpretación correcta, que creo que esa es la parte que a nosotros nos interesa mucho, ¿verdad? El tema de qué implicación ves en un texto hebreo que se escribió hace cientos de años, siglos antes, y qué, conmigo, eso, qué, ¿verdad? No, ese texto tiene un mensaje para mí hoy en el siglo XXI, 2023, en mi país, en mi comarca, en mi región, para mi familia, ministerio, mi sociedad, mi pueblo, lo que sea. Y entonces me urge hacer una interpretación. Pero antes de hacer la interpretación tengo que hacer una lectura correcta del texto. Tengo que hacer una lectura apropiada del texto. Y si no hago la lectura correcta, entonces todo lo que haga con el texto, si no he hecho la lectura correcta, va a estar mal. Definitivamente va a estar mal. Y eso es, digamos, como una pena constante que debemos tener cuando nos acercamos al texto. Y estamos saltando el español y estamos yendo al hebreo, entonces tenemos que hacerlo adecuadamente. Ok, observen, eso ya lo hicimos también. Vamos a ver, dice, yo os enviaré, que eso es un futuro, le hará falta algo, ese como dramatismo de la frase, que la otra vez identificamos, por ejemplo, en la traducción aquí de la NBI. Fíjense que la NBI no es una traducción de las sociedades bíblicas, ¿no? Y al nivel de Latinoamérica, no sé cómo le ha ido a la NBI en sus países, pero en Guatemala ha tenido muy mala fama y hay muchas críticas negativas y a nosotros nos ha tocado que como defenderla, aunque no sea precisamente un producto de las sociedades bíblicas, pero es una Biblia que circula, entonces nos hacen preguntas los hermanos, ¿no? Como toda traducción tiene sus fortalezas y sus debilidades, sus luces y sus sombras, ¿no? Pero en esta parte creo que es una de sus luces, la forma en la que, en el versículo que estamos viendo, en la que ha tratado el participio de ese verbo sholeach, que es del verbo enviar en participio. Observen, dice, estoy por enviarles. Eso es como el futuro inmediato, ¿verdad? Estoy por enviarles al profeta Elías. Esa es la parte que llevábamos del texto, ¿verdad? De ahí los demás o están en presente o en pasado, no, en presente o en futuro quiero decir, o están en futuro, un futuro indeterminado. Y ahí nos quedamos en la semana anterior. Vamos a ver. Estoy viendo aquí en el chat. Sí, sí, bueno, gracias Katy por su trabajo del Salmo 61. Y la intensidad de la forma piel, que era lo que estábamos comentando de la ordenanza que tiene un énfasis mayor. Entonces, sí, no sé si tienen algún comentario ahorita antes de que avancemos a la parte final de este versículo y si no vamos a avanzar con este versículo. Muy bien. Pueden ir escribiendo también en el chat sus comentarios y preguntas durante la parte del análisis que sigue de este, de este versículo. Entonces, avancemos. Vamos a avanzar eh, muy bien. Quiero ver.
Ujú. Bien. eh, ok, vamos, Roxana, quiero ver, vamos a platicar de esto al finalizar la sesión de este día. Vamos a platicar algo de eso, ¿ok? Entonces, denme un chancecito para responder al finalizar la sesión. Bueno, sigamos con la parte final de este versículo y dice, Lifne bo yom Adonai a Gadol Beanura. eh, la siguiente línea del versículo. Y noten que aquí está terminando, vamos a decir, como el segundo versículo de esta porción. Esta primera palabra, lifne, hay algunas cosas que podemos ver. Lo primero que podemos identificar de esta palabra es que en una de las sesiones, en varias sesiones de los cursos anteriores, hemos hablado de ver el principio y ver el final de las palabras. Y podemos identificar algo al principio y al final de las palabras. Eh, Podríamos iniciar pensando que esta es una Bekele, la Lamer de las Bekele. Eso nos podría ser o no podría ser, porque hay algunas palabras que inician con Lamed al inicio, ¿no? Y luego al final tenemos el sufijo tsere yod, que es un sufijo de constructo también. Siempre va a ser un sufijo de constructo, la finalización e. Y el constructo, bueno, hasta el momento estamos viendo que siempre aparece en sustantivos y adjetivos, aunque vamos a ver, les decía la semana siguiente, las formas verbales en infinitivo constructo o infinitivo absoluto de los verbos, pero son formas que tienen una vocalización distinta. Este sufijo, sere yod, que aparece, que se lee e o suena e, al final, es un sufijo característico del constructo de sustantivos o adjetivos. Entonces, aquí estamos con un sustantivo o un adjetivo. Y como sabemos que es constructo, entonces lo que habíamos dicho antes, ¿no? Llevará un artículo al inicio, si lo necesita, y llevará la palabra de. Esta expresión aparece en el léxico, que es esta palabra, lifne, que se puede traducir como delante de o antes que. Antes que puede ser esta expresión. En este pasaje es usualmente la frase que se ha usado, antes que. Fíjense, ahora ya no omitimos el de, aunque es un constructo, una forma constructa de la palabra. Aquí la palabra se refiere también al rostro, al tema del rostro, que por eso el tema de delante. Cuando se dice delante de una persona, literalmente sería como en su cara, podría ser, ¿verdad? Estoy en su cara. Pero no estoy aquí en la cara, sino que estoy delante de la persona, es lo que se utiliza en hebreo. Eh, bueno, y la frase aquí en este contexto adquiere la connotación de antes que. Antes que. Luego está la palabra bo, y la palabra bo es una forma verbal, ya es un verbo, una forma del verbo, y de hecho es el verbo bo, vamos a decir que es como una forma irregular de las formas básicas de los verbos, porque es el verbo vino o venir, pero esta forma también es una forma de participio, de participio, eh, una de las formas de participio. Entonces vamos a poner el verbo, ¿qué será? Participio, que hay precisamente un agente. Vamos a ponerlo así como aparece, venga, lo vamos a poner en infinitivo incluso, venir
o venga o venir. Y luego está la palabra yom, que significa día. Ese es un sustantivo completo, no tiene ni prefijos ni sufijos. Este es día. Y luego está el tetragrama. ¿Recuerdan el tetragrama? Si lo leemos en hebreo, el tetragrama lo vamos a leer Adonai. No hacemos una traducción del tetragrama, ni lo leemos, aunque está vocalizado. No vamos a leer, por ejemplo, Lifne bo yom lleva, ¿verdad? Lleva agadol a... No, el tetragrama no lo leemos, sino que lo sustituimos por Adonai y la traducción es Señor, ¿verdad? El Señor, el, la, el tetragrama. Lo vamos a traducir como el Señor. Usted, eh, personalmente, yo no tengo problema. Aquí se puede, algunos ponen, por ejemplo, aparece el texto como Jehová o ponen así, Yahvé o algún equivalente, ¿verdad? Entonces puede usar, en la traducción, puede usar los términos con los que usted se sienta, en el caso del tetragrama, que se sienta cómodo. Yo sugiero que sea el Señor, la forma de traducir el tetragrama, porque esa es la traducción, no del tetragrama, porque en realidad no es una traducción, sino que sería la traducción de la sustitución tradicional que hacen los judíos con el tetragrama, ¿verdad? Ellos lo leen como el Señor y algunas veces lo leen como Elohim, otras veces lo leen como Hashem. Esas tres, digamos, tres variantes, algunas leen Hashem, otras leen Elohim, otras veces leen Adonai. Eh, la forma más frecuente es Adonai, entonces nosotros vamos a leerlo como Adonai y el Señor en la traducción. Si usted quiere usar Jehová, se siente mejor con Jehová o Yahvé, puede utilizarlo. Y si alguien le dice, no, que son formas, esas son palabras o profanas o que no existen o algo, pues sí existen y se han utilizado por siglos también, ¿verdad? Para referirse al Señor. Mucha de nuestra liturgia en Latinoamérica, la liturgia evangélica, se ha identificado por el uso del nombre Jehová y la liturgia católica se ha distinguido por el uso de Yahvé. Entonces, y así se ha usado por generaciones, digamos, luego de la evangelización, tanto evangélica como católica en Latinoamérica, se han usado estas dos palabras. Muchas Biblias usan estas dos palabras. Entonces, no es algo que estemos ofendiendo a Dios o una especie de sacrilegio o blasfemia que usemos estos términos. Hay que decir que históricamente y que gramaticalmente, pues no son las mejores representaciones del tetragrama, pero son usuales, ¿verdad? Personalmente yo no tengo conflicto con el usar estas expresiones, teniendo en mente que tampoco son palabras sagradas o palabras como una especie de fetiche de palabras mágicas, ¿verdad? Que si las tengo que usar sí o sí. Entonces, esas, digamos, posiciones muy radicales, y normalmente esas posiciones radicales no tienen el conocimiento histórico, gramatical del asunto, pues no son muy buenas. Entonces, insisto que es un criterio personal que yo pues dejo en libertad a los hermanos, a los estudiantes que puedan utilizar Jehová, Yahvé o la expresión con la que se sientan más cómodas. Ok, eso es por las consideraciones del tetragrama. Y luego, en la siguiente palabra, es una palabra que más reconocida por nosotros, que es agadol. Este es un artículo y el adjetivo gadol, que es, la traducción sería el grande, ¿verdad? Literalmente aquí vamos como palabra por palabra, ¿verdad? El grande y luego tenemos una bab copulativa y otro artículo y el adjetivo es nura. Nura es esta palabra que aparece aquí, ¿verdad? El adjetivo nura, que es temible, admirable, respetable, ¿verdad? Vamos a poner así literalmente y perdón, déjenme ver. Eh, bueno, vamos a poner nuevamente. Déjenme ver qué está ocurriendo. Aquí es antes que
antes que venga, aquí solo decía día, luego está el tetragrama, el Señor, y aquí Agadol, que es el grande, y luego aquí dice y el terrible, podría ser, ¿verdad? Entonces, la mayoría de las traduce antes que venga el día del Señor grande y terrible. Incluso algunas versiones omiten el tetragrama, ¿verdad? Y solo ponen antes que venga el día grande y terrible o el día grande y terrible del Señor. Ponen al final, digamos, antes que venga el día del Señor, sería Yom Adonai. La frase, los profetas utilizan mucho la expresión Yom Adonai o Ayom Adonai en algunos contextos, ¿verdad? El día del Señor. Como y el contexto del Día del Señor es un día donde el Señor irrumpe, digamos, el contexto teológico de los profetas cuando se refieren al Día del Señor como un evento escatológico inminente. Es siempre donde Dios va a sentarse y a hacer juicio de las naciones, todas esas implicaciones, por eso aquí Malaquías, las características que menciona de ese día del Señor es que es un día grande y terrible, digamos en la traducción dramática que lo hace, que hace Malaquías, ¿verdad? Malaquías. Veamos esa última frase en algunas versiones, cómo lo ven. Déjenme poner aquí este pasaje aquí tenemos Malaquías y dice, por ejemplo, antes que venga el día del Señor, y repiten día grande y terrible, ¿verdad? Antes que llegue el día del Señor, repiten el sustantivo, ¿verdad? Porque el español parece necesitar ahí que se repita el sustantivo, día grande y terrible, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, antes que venga el día de Jehová, bueno, eso es el mismo. Vamos a ver si todos tienen esa misma traducción con el terrible. Déjenme poner otro grupo de versiones para este pasaje. Vamos a ver. Lo voy a poner aquí, es este pasaje que tenemos, un momento. Es este, ok. Bueno, aquí lo vamos a ver. Estamos en Malaquías 4. Aquí, ¿verdad? Recuerden la ley del Señor, todo lo que hemos dicho. Miren, voy a enviarles, o les voy a enviar, aquí estoy en esta versión que se llama Palabra de Dios para Todos. Antes que llegue o que venga, ¿verdad? El día del Señor grande y terrible. Ese es el que queremos revisar, esa última, sobre todo esa última frase del día del Señor y las características que da el profeta con lo del día del Señor. Sí, antes que el gran y terrible día del Señor venga, dicen esta parte de inglés, día grande y terrible. Ese es otro versículo. Sí, todos tienen grande y terrible. Estaba observando si alguien había puesto otras características. Todos tienen grande y terrible, grande y temible o algo parecido, ¿verdad? Del día. Déjenme ver, grande y tremendo. Bueno, veamos la siguiente frase entonces del versículo la última parte de este versículo. Observen lo que sigue de este pasaje. Aquí tenemos una Bab, la siguiente línea dice Beshiv,
y tenemos esta VAV. Entonces, si quitamos la VAV, vamos a buscar esta palabra porque realmente este no es un artículo. Digamos, los artículos no se vocalizan con cere. El artículo normalmente se vocaliza con camets, con pata, con segol se vocaliza el artículo o con, bueno, esas vocalizaciones. Pero el cere no es una vocalización de artículo. Entonces aquí no estamos con un artículo, sino que estamos con una forma de una palabra. Es una forma de alguna palabra. Y lo que tenemos de esta palabra es shiv, aparece acá en el léxico como dice forma, es un ifil del verbo shuv. Nos envía a otro verbo. No, aquí no nos da la traducción, el verbo shuv, que está aquí abajo, que es, fíjense, aquí aparece el verbo shuv, que es volver, convertir, cambiar. Pero hay algo importante que es el tema del ifil. El ifil es una estructura verbal, si las recordamos, las estructuras simples, cal ni fal, siempre una es activa, la otra es pasiva. Cal ni fal, las de intensidad, piel pual, y luego vienen las causativas, ifil o fal. Y la última es la reflexiva, que es activa y pasiva al mismo tiempo, que es ipael. Y aquí estamos con ifil, que es la forma causativa activa. La característica del ifil, que es una de las formas extrañas en el español, es hacer que algo ocurra. Eso es el ifil, ¿verdad? Entonces, normalmente los verbos que están en ifil llevarán una forma del verbo hacer, o causar, o provocar, o algo, ¿no? Porque el agente del verbo no va a ejecutar la acción directamente, sino que va a hacer que la acción ocurra. Por eso esto es tercera persona del singular, la forma del verbo. Noten que la hei inicial no es de la raíz del verbo, entonces, ahora que ya sabemos que es un ifil, sino la hei es en este verbo el marcador de esa estructura verbal del ifil. Usualmente el ifil, la hei, lleva un hirek, pero este tiene un tsere, que es una forma distinta, ¿no? Por eso es que, como es una forma irregular, si buscamos en un léxico, esta forma la podríamos encontrar en un léxico, pero nos va a decir que es un ifil del verbo shub. Entonces, otra vez yo tengo que buscar el verbo shub y además tengo que saber las implicaciones del ifil. Bueno, aquí ya sabemos entonces que el verbo shub es volver, convertir y cambiar. Y como es un ifil de tercera persona masculino singular, será entonces él hará volver, para irnos quedando con la traducción eh, que hemos oído de la 60, pero él convertirá, podría ser, ¿verdad? O él hará convertir, o él hará cambiar, o él cambiará en unas formas más simples en la traducción. Yo estoy dirigiendo algunos proyectos de traducción a idiomas indígenas en Guatemala y en el sur de México. Y mm, en mi experiencia es siempre preferible hacer las traducciones a formas verbales más simples, más cortas y no complejas. Las formas verbales complejas ameritan también, digamos, ¿qué será? Requieren de mayor conocimiento académico y de mayor expertise en el lector para comprender realmente la riqueza de una forma compleja de los verbos. Digamos aquí, si estuviéramos eh, en la traducción de estas lenguas, lo haríamos directamente, ¿verdad? Como él volverá o volverá de cambiar, ¿verdad? Él cambiará o él convertirá, podría ser también,
omitiendo la forma del verbo hacer. Yo lo estoy marcando aquí por el ifil, la forma ifil del verbo. Luego dice, él hará volver. La siguiente palabra, lev, es corazón, es la palabra corazón. Aquí, este lev, vamos a ir cada palabra, ¿verdad? Corazón. Y abot es la palabra para padres. Padres. Esto es refiriéndose a padres como papá, pero puede ser abot como antepasados, también podría ser en otros contextos, ¿verdad? Los antepasados, las familias, podría ser en otros contextos, los parientes así mayores, los hacen, ¿qué sería así? Mis parientes de generaciones anteriores, pero también papá y mamá en una generalización puede ser, ¿verdad? Este al, que ya este al también lo hicimos una traducción aquí de este al, y luego aquí también aparece este al. Deme un momentito, vamos a revisar. Muy bien, sí, ¿verdad? Aquí hay, gracias a los hermanos que están compartiendo ahí. eh, de lo de Eastward. Vamos a platicar un momentito lo de Eastward, gracias también al hermano Francisco, que ha compartido un link donde se pueden descargar los módulos, se llaman, ¿verdad? Se pueden descargar los módulos y diferentes herramientas para poder traducir. Ok. Eh, entonces, estábamos viendo, solo vamos a volver a copiar esto, él hará volver. Estábamos aquí con el tema de Lev, se refiere a corazón. Perdón, no estoy escribiendo ahí corazón, aunque este Lev también se puede traducir como, sería como mente, digamos ya en el contexto. Aquí hay un webinar también, ustedes pueden buscar entre los webinars de la Sociedad Bíblica, donde la participación del doctor Liriano, de Fausto Liriano, porque su disertación doctoral fue precisamente de las implicaciones idiomáticas de la expresión lev, que se traduce como el órgano del cuerpo, es lev, el corazón, ¿verdad? Que lo traducimos como corazón, pero ya en la implicación del texto, se traduce literalmente como corazón, pero nosotros tenemos una idea, vamos a decir, como más romántica del corazón, donde le asignamos principalmente sentimientos. Y el tema del Lev en la cultura oriental es más en relación a los pensamientos, decisiones, el carácter. Obviamente implica algo de sentimientos, por eso es que digamos que la traducción más apropiada de Lev sería mente, más que corazón, en el sentido de los sentimientos, se refiere más al raciocinio y a otras cosas el tema de Lev. Ahí y eso nos le da también otra connotación a este pasaje, ¿verdad? Bueno, estábamos con Abot, que es padres, y luego también estábamos hablando de al, esta expresión que tiene varias traducciones, puede ser sobre, contra, puede ser para o de, distintas traducciones de este. Aquí, en esta línea, recuerdo que lo hemos traducido como sobre. Entonces, vamos a quedarnos siempre con ese sobre, ¿verdad? Sobre aquí. Y luego está banim. Banim es el plural de ben, el plural masculino de ben, que es hijo. Entonces, estos son hijos. Y luego tenemos una bab copulativa y dice Belev Banim al Abotam. Aquí es otra vez corazón, ya no lo vamos a poner porque está aquí Lev corazón. Y luego Banim, que es otra vez hijos, y luego está Al, que es sobre, solo que ahora ya no tenemos Abot, sino que es Abotam, y tenemos un sufijo pronominal, ese sufijo pronominal am, que sería
los padres de ellos, ¿no? ¿Cuáles ellos? Estos hijos. Aquí ya no solo son padres, sino aquí sería, vamos a leer, dice, él, así literalmente, él hará volver la mente o el corazón, y aquí vamos a necesitar la conexión. Hay un caso del constructo donde se utiliza el makef como marcador de constructo. Entonces, digamos, aquí sentimos que necesitamos eso, ¿no? Él hará volver la mente de, ahí está el artículo y esa palabrita de, él hará volver la mente de los padres sobre los hijos. Aquí no dice sus hijos, sino solo los hijos. Podemos leer la mente o el corazón de los padres sobre los hijos y el corazón de los hijos sobre, y aquí sí debería traducirse sus padres, sus padres. Él hará volver el corazón de los padres sobre los hijos y el corazón de los hijos sobre sus padres, sobre sus padres. Luego sigue este pen, que aparece aquí como una preposición también, que es para que no, de modo que no, y luego dice abo. Siempre es el mismo verbo bo, observen que aparece acá, es este mismo verbo. Lo único que ahora tenemos un prefijo, un prefijo, y el prefijo ya nos orienta hacia el imperfecto, que es futuro. Aquí podríamos leer, digamos, un poco raro, de modo que yo, de modo que no vendré, ¿verdad? Vendré. Vean esta forma. Aquí tenemos una bab copulativa. Aquí hay una hei y con un hirek, que este es un marcador también del ifil que habíamos platicado, y nos queda el verbo, dice ve y que ti, ve y que ti. Vamos a buscar esta forma verbal por aquí. Vamos a ver si la puse. A veces se me andan olvidando poner las formas verbales. Que ti es esta forma que está aquí. Observen aquí. Solo dice y que ti. Aquí ya no aparece la bab, que es el ifil otra vez del verbo najá. Entonces vamos a buscar el verbo najá, que está aquí abajo, que es herir, golpear, incluso se puede usar en algunos contextos como matar, Entonces, pero es un ifil, ¿verdad? Vamos a traducirlo así muy, muy duro, ¿verdad? Y está en primera persona. Yo haga herir, ¿verdad? Yo haga herir ese ifil, ¿verdad? Que es causativo. Yo haga herir. Es una forma rara, como aquí está en tercera persona, él hará volver. Aquí está en primera persona por la forma del sufijo ti, ¿verdad? Yo haga herir, y luego está el marcador de objeto directo otra vez, que observen, puede ser con cere, y aquí tenemos otro marcador de objeto directo que está, perdón, aquí abajo está con segol, y aquí está con cere. Estas dos están cumpliendo la misma función, marcando el objeto directo, ¿verdad? Entonces, yo haga herir ¿qué? Y aquí está Aretz, esta palabra Aretz. Recuerdan, Bereshit bara Elohim tashamayim ve'et Aretz, ¿verdad? La tierra. Aquí es la tierra. Eretz es la palabra en absoluto. Aquí solo está ya conjugada. Vamos a decirlo como la tierra. Y de último está Jerem, que es un sustantivo, ¿verdad? Que es maldición. Haga herir la tierra, y solo aparece Jerem, ¿verdad? Esta, que es esta palabra que aparece aquí. Haga herir la tierra, maldición, ¿verdad? O o que golpee la tierra, maldición, dice literalmente. Ahí nos hace falta una partecita más, ¿verdad? Entonces, podemos leer, antes que venga el día del Señor, ¿verdad? Aquí estábamos leyendo el día del Señor, el día, en las traducciones en español repite el día
grande y terrible, ¿verdad? Y luego, él hará volver, ¿verdad? Este él, fíjense, no aparece aquí un sustantivo, pero el sustantivo que traemos es Elías. Ese es el sustantivo que traemos. El sujeto, más que sustantivo, no solo sustantivo, sino que, ¿quién es este él que va a hacer volver, ¿verdad? Porque no es el Señor, digamos, en este pasaje literalmente no es el Señor el que va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos, sino que es Elías, el profeta, este sujeto, ¿verdad? Que lo trae, lo hemos arrastrado porque lo dice antes que venga el día grande y terrible, ¿verdad? Esto sería como una, digamos, algo que está como en un paréntesis, esta parte, déjenme ponerlo de esta manera. Esta frase en hebreo es como que fuera una especie de paréntesis también. Entonces podríamos leerlo omitiendo esta frase. He aquí yo les envío a ustedes al profeta Elías, él hará volver el corazón de los bárbaros. Entonces esta parte solo es antes que venga el día del Señor, el día grande y terrible, ¿verdad? Va a venir Elías en primer lugar, pero él hará volver el corazón de los padres sobre los hijos y el corazón de los hijos sobre sus padres, sería la traducción más adecuada, digamos, o más textual, ¿verdad? De modo que no venga o vaya a venir o que no venga, ¿verdad? O antes que yo venga y haga herir, ¿verdad? O hiera, traducen la mayoría de versiones, o golpee la tierra, o que declare, incluso usan algunas expresiones como declare la tierra con, aunque no está la palabra con, pero con maldición. O ponga en la tierra maldición, o declare la tierra como bajo maldición, o alguna cosa así. Veamos qué hacen las versiones de la Biblia en ese otro versículo. Miren, aquí, déjenme ver. Eh, esa primera versión utiliza reconciliará. Interesante, ¿no? Bueno, pero no tan, vamos a ver, es que dice reconciliará a los padres con los hijos y a los hijos con sus, noten el sus padres. Pero, ¿qué está ocurriendo en esta versión? En hebreo no hay ningún verbo que sea de reconciliar, pero está haciendo una traducción dinámica, ¿no? ¿Qué implica hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres? Bueno, están entendiéndolo como una reconciliación. Esa podría ser una interpretación, ¿verdad? De hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Bueno, con sus padres. No sea que yo venga y entregue la tierra al anatema. Noten, ya no se habla de herir o golpear, sino de entregar la tierra al anatema. Esta frase a mí me parece confusa, ¿no? Podría incluso interpretarse como que fuera un personaje, al anatema. ¿Quién es el anatema? Si fuera como persona, no sé. Bueno, veamos otra. Dice, él hará volver el corazón, este es muy textual, ¿verdad? El corazón de los padres hacia, aquí está el al, eh, sería sobre, literalmente, ¿verdad? Aquí es hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia, aquí pusieron los padres, ¿verdad? Eh, Iba muy textual, entonces aquí debería haber sido sus padres, ¿verdad? Del corazón de los hijos hacia sus padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Es muy textual, ¿verdad? Bastante textual. Esta es ¿cuál es? La Biblia de las Américas, creo yo, Biblia de las Américas. La siguiente dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y vean esta frasecita interesante, era destrucción total. Esas notitas, personalmente esa notita yo la hubiera puesto a un margen o al pie de la página, no dentro del texto, porque son cosas extras que no.
hubieran quitado, por ejemplo, antes que venga y destruya totalmente la tierra, podría ser, ¿no? En una interpretación, una traducción más dinámica de herir la tierra con maldición. Entonces, bueno, pero usaron ese paréntesis ahí. Miren, así como está aquí en, otra vez como la NBI, ¿verdad? Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré. Este es ¿cómo se dice? El futuro del verbo bo, ¿verdad? A herir, aquí una construcción por el tema del ifil, ¿verdad? Del verbo herir o golpear la tierra con destrucción, pero con destrucción total, que fue lo que habían puesto los hermanos aquí dentro de un paréntesis, ¿verdad? Vamos a ver algo más. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que es muy textual también, ¿verdad? Muy textual. Ok, veamos, porque aquí no lo tengo. Déjenme mostrarles qué han hecho otras versiones. Por ejemplo, la TLA dice, él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y vivan en paz. Notan ¿qué? Traducción más dinámica también de esos textos, de hacer volver el corazón de los padres y vivan en paz, ¿no? La TLA es una traducción bastante dinámica, ¿no? La traducción se extiende, se permite, digamos, en el tema de la interpretación de los textos, no literalmente, no textualmente como aparece en el hebreo, sino como tomando el sentido que el texto tiene. Si yo quisiera hacer se llama retrotraducción, ir de aquí del español al hebreo, obviamente no va a aparecer nada en el texto que habla de vivir y no va a aparecer la paz, ¿verdad? No va a haber nada de shalom ahí en hebreo, hemos visto el hebreo, no aparece, sino que lo que están haciendo los traductores de aquí en la TLA es interpretando lo que está pasando en el texto y lo están poniendo en esa traducción más dinámica. Pero si no se reconcilian, ¿verdad? O sea, si no ocurre eso, entonces yo vendré y destruiré la tierra. Aquí, ¿verdad? Ya no aparece la maldición, ni el anatema, ni nada de eso, sino solo de la destrucción. Voy a destruir la tierra que se menciona. Eso es en la tele. Aquí hay otra versión, por ejemplo, la Reina Valera contemporánea. Dice, él hará que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y que el corazón de los hijos se vuelva hacia los padres para que yo no venga a destruir la tierra por completo, ¿verdad? Por completo, en esta traducción. Veamos una traducción más. La Biblia, vamos a ver dos, la textual y luego Jerusalén. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos, no sea que yo venga y tenga que, fíjense, aquí hay una cosa. Miren, consagrar. No tenga que consagrar la tierra al exterminio. Es una frase rara, ¿no? Para el español, el afán de la textualidad a veces puede ser complejo, porque de hecho no es una Biblia textual completamente digamos, en esta traducción, porque también están haciendo una traducción dinámica, ¿no? Interpretando Jerem. Jerem es el anatema, el que puede ser tema de apartar, y la maldición del anatema, porque la palabra anatema no implica necesariamente maldición, sino que es como consagrado, lo que no se tiene que tocar. Entonces, si lo toco, me cae el castigo y me cae la maldición, ¿no? Porque es algo que no se debe de tocar, pero no implica necesariamente maldición, sino que implica un castigo. Es, creo yo, lo que están tratando de poner en este pasaje de la Biblia textual. Y la Biblia de Jerusalén va a ser muy parecida a la Valera 60. Sí, no sea que venga yo a herir la tierra de anatema, ¿verdad? Yo preferiría quitar la palabra anatema, que no es una palabra usual para nosotros en el español, ¿verdad? Maldición ya nos orienta más a qué se puede referir. Ok, voy a dejar de compartir un momento.
y escuchar algunas preguntas o comentarios de lo que hemos estado haciendo ahorita. Que leyera la Reina Valera 60, déjenme ver, la voy a poner aquí en pantalla y ahorita le doy el tiempo, Francisco, solo alguien déjenme ver, ya no alcancé a ver. Es Roxana, ¿verdad? La Reina Valera 60 es esta, ¿verdad? En este pasaje es bastante textual. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, eso va muy con el hebreo, y el corazón de los hijos hacia los padres, ¿verdad? Aquí más hubiera sido hacia sus padres, ¿verdad? No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición, con este Jerem. Él convertirá, ¿verdad? El corazón de los padres a los hijos. Este es el al, aquí no pusieron hacia, sino a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres, porque yo no venga. Aquí está, se ve raro, ¿no? Porque, pero este es el de modo que no, así que no, que es esta, déjenme ver, es esta expresión pen, ¿verdad? Esta expresión pen que es una expresión que tiene distintas posibilidades de traducción, que es lo que está mostrando. Vamos a ver. Ahí que no hiera la tierra con destrucción, es lo que está diciendo, ¿verdad? Que es el Jerem, que es precisamente eso, ¿no? Maldición, destrucción, daño, a eso se refiere principalmente. Bien, entonces sí, Francisco, le escuchamos. Voy a abrir su micrófono, vamos a ver, y le escuchamos, Francisco. Profesor, primero disculpe que no pueda prender la cámara, la No se tengo preocupe, no se preocupe, temporalmente deshabilitada. no se Tengo preocupe. tengo la siguiente duda. Lo que pasa es que, bueno, este es un texto que siempre me ha llamado mucho la atención y respecto específicamente a la porción de volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres, siempre he pensado que este es un texto que hace que a veces nos pasemos de la exégesis a la hermenéutica, en el sentido de que De se una vez, trata ajá. de interpretarlo. Pero aquí mi duda es, a la hora de hacer la traducción y pensando en el texto que cada uno va a elegir, ¿es lícito, por ejemplo, buscar otros textos donde se hable en términos similares, por ejemplo, que se reiteren estas palabras para decidir cómo va a ser la traducción? ¿O uno debiera ser fiel y quedarse en ese versículo y buscarlo? No, no, no. Digamos, los principios hermenéuticos, fíjense, aquí estamos en hermenéutica, ¿verdad? Ujú. Los principios hermenéuticos, déjenme usar esta expresión, obligan a que sustente mis criterios en distintos pasajes de la escritura y que los interprete a la luz de los contextos. Entonces hay contextos literarios, hay contextos que se podrían llamar textuales, contextos geográficos, históricos, idiomáticos, etcétera, ¿no? Podría buscar digamos, en Malaquías, o si Malaquías usa más de una vez la palabra, por ejemplo, más de una vez el verbo shuv, tiene que ver con hacer, con volver, cambiar, convertir, para ver en qué sentido lo usa en otros pasajes el mismo autor, o cómo se usa el verbo shuv, por ejemplo, en hebreo en otros contextos, ¿verdad? De los profetas o de la ley o de los poemas o los salmos, etcétera. Y entonces estoy saliendo de del texto de interés, mi texto principal, y entonces estoy buscando los otros usos del verbo shub. ¿Cuáles serían los verbos claves? Porque ese es digamos, otro aspecto hermenéutico, identificar las palabras claves en un pasaje para entenderlas y saber de qué está hablando ese pasaje y entonces luego de eso hacer la interpretación para nuestro tiempo y para nuestra vida. De este pasaje, ¿cuáles serían las palabras, los verbos o palabras claves? Usualmente los verbos hay que ponerles principal atención, es lo que va a ocurrir, ¿no? Que venga Elías, pues sí, que alegre, ¿verdad? Pero ¿a qué va a venir? ¿Qué va a hacer Elías? ¿Cuál es el trabajo de Elías? Él viene a convertir, él viene a hacer volver, él viene a cambiar algo, ¿no? Entonces,
Ese verbo shuv, y aquí ya estamos digamos, un paso adelante de la traducción, que es ya algo en el campo de la hermenéutica. Este verbo shuv se convierte en un verbo importante porque eso es lo que viene a hacer Elías, ¿verdad? Eso es lo que viene a hacer Elías, a convertir a los padres. Y el contexto es más dramático porque está el anticipo del día del Señor, que es grande y terrible. Y aquí, fíjense, la frase del día del Señor que estábamos hablando, que usan otros profetas. Creo que es Joel, no estoy seguro, y me disculpo por eso, pero no estoy seguro, que Joel o algún profeta, pero es un profeta menor el que está diciendo, ¿por qué piden el día del Señor? ¿Verdad? Es Joel, gracias. ¿Por qué piden el día del Señor? ¿Verdad? Si el día del Señor es un día de oscuridad, es Joel el que habla así, es un día de oscuridad, es un día de dolor, es un día que habrán gritos, habrán no sé qué, porque es el día donde el Señor va a actuar. Y cuando el Señor saca la espada, no solo la saca para sus enemigos, sino también principalmente para su pueblo, que es lo que dice Pedro, digamos en Primera de Pedro, donde dice es necesario que el juicio del Señor comience y que comience por casa, ¿verdad? Entonces el Señor primero castigó a su pueblo a través de los imperios y luego castigó a los otros imperios. Entonces se habla del día del Señor. Y ese día del Señor, la última línea, pues implica maldición, y así como este Jerem, la palabra Jerem, que es digamos, va a herir la tierra, pero no solo va a herir la tierra, ahí podríamos dejarlo como va a destruir la tierra, va a golpear la tierra, pero hay Jerem, y la implicación de Jerem es también muy profunda, ¿no? Entonces ahí nos podríamos quedar con esa palabra y empezar a profundizar en las implicaciones de Jerem, porque esa es la advertencia del Señor. El día grande y terrible solo lo mencionan y podríamos ir a otros profetas como a Joel, por ejemplo, y a otros que tienen la frase Ayom Adonai, el día del Señor. Normalmente en los profetas, vamos a ver, estoy tratando de recordar. Obviamente no tengo todo en mente, pero lo que alcanzo a recordar de cuando los profetas mencionan el día del Señor, es un día, déjenme decirlo de esta forma, raro, porque es un día de salvación, pero es un día feo. No es un día, es decir, va a haber así lucha, pelea, fuego, sangre, dolor y de todo, incluido para el pueblo del Señor, aunque después del día del Señor, los enemigos son destruidos o han sido destruidos y el pueblo, el remanente, ha quedado como un leño medio quemado rescatado del fuego, que es lo que mencionan los profetas, ¿no? Ese pequeño remanente que Isaías dice que si no lo hubiera dejado el Señor, hubieran sido como aniquilados totalmente como Sodoma y Gomorra. Pero esa es la parte donde nosotros vamos siguiendo frases y vamos siguiendo cómo se comportan algunos verbos y frases completas como Ayom Adonai en el mismo autor eh, y en el contexto de la misma literatura, que es otro digamos, sería como el siguiente ambiente natural o el contexto natural de estas frases, porque estoy aquí en Malaquías, es un profeta, entonces las expresiones de los profetas, debo encontrar el contexto dentro de las expresiones de los profetas. Puede ser que en Génesis, aquí estoy solo imaginando, puede ser que en Génesis también se use el verbo shuv, pero va a ser va a tener otras implicaciones. Entonces voy a buscar primero dentro del contexto de la literatura que estoy trabajando, que son profetas, ¿no? Y profetas menores inicialmente. Entonces, y ahí voy a ir haciendo las conexiones hermenéuticas de estas frases, habiendo hecho ya la lectura del hebreo. ¿Ok? Bueno, espero que eh, esté más claro o más enredado para Francisco y para los demás hermanos, ¿verdad? Se amplió la duda, dicen, eh, de estos textos. Realmente es, digamos, bueno, esa es nuestra pasión, vamos a decir, en mi caso, ¿no? Que hay gente yo he tenido estudiantes, recuerdo un caso en particular y era un pastor, entró al curso de hebreo en la universidad y en el primer intercambio de palabras dijo, mire, ¿por qué a mí se me hace que este es un curso innecesario porque ya la Biblia está traducida? ¿Por qué tenemos que llevar hebreo? Eh, y yo así amablemente le dije, bueno, porque si se quiere graduar tiene que ganar el curso, está dentro del pensum del programa, ¿verdad?
si tiene interés en terminar el programa de la licenciatura aquí en la universidad, tiene que ganar el curso y lo tiene que ganar conmigo. Eh, pero luego le dije, mire, lamentablemente está en el programa y lo tiene que llevar, pero platiquemos al finalizar del curso. Entonces, cuando el curso terminó, él había cambiado un poco de opinión, ¿verdad? Porque encontró la utilidad del hebreo al momento de predicar y de estudiar las escrituras, aunque reconoció que no era precisamente su pasión. Pero es algo que, en mi opinión, todos los predicadores y todos los que enseñan y dirigen alguna parte de enseñanza o algo, tienen que conocer. Tal vez no van a ser eruditos, no se van a dedicar a su vida al hebreo, a la enseñanza, al estudio, a la investigación o lo que sea del hebreo, como hay personas que sí lo hacen, pero sí se tiene que conocer, se tiene que tener un conocimiento adecuado para poderlo trabajar, para poderlo trabajar. Ok, bueno, no sé si hay alguna pregunta más o algún comentario adicional de lo que estamos haciendo. Si no, vamos a iniciar el siguiente versículo. Eh, y como no lo vamos a poder terminar, vamos a iniciar, pero quedará como de tarea, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, en la siguiente clase ya no vamos a hacer todo el análisis, tal vez algunas cosas puntuales, pero sí vamos como a tomar una lectura y a escuchar las reacciones del ejercicio de este versículo. Vamos a escuchar, hermano Fernando. Le escuchamos, hermano Fernando. Pastor Luis, buenas noches, compañeros. Buenas noches, Eh, hermano. Pastor, más que una pregunta, es una preocupación. Veo que no topamos, veo que no topamos la secuencia Bajictol. Ujú, La verdad es que creo que es un tema fundamental en el estudio de hebreo, una de las cosas más importantes de poder entenderlo, poder manejarlo y poder practicarlo. ujú. Y tenemos 4 clases. Escuché que la próxima clase vamos a hablar del infinitivo. Y sí es una preocupación eh, del tema. 3 clases, 4 clases es muy poco para para desarrollar la destreza de poder Claro, entenderlo y poder comprender las implicaciones, pero el beneficio de poder manejar muy bien el tema en mi opinión, es uno de los temas fundamentales claro. del hebreo, y esa fue la razón de por qué la primera clase de Hebreo 3 pregunté si se iba a topar el tema, y realmente nos queda tan Claro, pocas. lo hemos abordado en el curso, si recuerdo, algo del 2 también y algo en el 3, algo no solo el Vallectol, sino la parte, vamos a decir, como la compañera, la segunda parte, son dos secciones del tema ahí de la Bab conversiva o consecutiva, como llaman algunos autores. Y en este ejercicio del siguiente versículo que tenemos, aparecen ya algunas de esas formas que tenemos que considerar. Que eso aparece con cierta frecuencia en el texto y que no lo podemos obviar, no lo debemos obviar. Entonces, en este pasaje que estamos ahorita proponiéndonos para la siguiente semana, aparecen ya algunas de esas formas. Y déjenme compartir aquí la pantalla del siguiente pasaje. Ustedes tienen esa presentación. Eh, yo tenía, para este texto, tenía marcado los momentos donde están los verbos en Bajik-Tol, como menciona el hermano, y el Beketal-Ti, que es la otra forma, que básicamente ese tema se refiere a la Bab, de los que le da vuelta al tiempo de los verbos. Nosotros en español necesitamos los tiempos, ¿no? En hebreo el lenguaje sería que convierte, sí, convierte, digamos, o
le da vuelta, es otra expresión, al aspecto del verbo. Si es un verbo que está en imperfecto, pero tiene esa bab con esa función, porque digamos no hay una, no hay, es algo que se debe de deducir del contexto, más que una forma, no hay un prefijo, no hay un sufijo, sino que es algo que se deduce del contexto. Por eso es que también hay variantes entre una traducción y otra en el uso que hacen, no uso, sino en la, sí, en la forma de entender eh, el Bajik Tol y el Beketalti, que es la otra forma, el Bajik Tol, que es el perfecto convertido o el imperfecto convertido por la presencia de la bab, pero no siempre la bab hace eso en los verbos. Hay un verbo principal que se llama y luego en el contexto los verbos van variando dependiendo del contexto mismo del versículo. Entonces, les decía, yo tenía marcado en este versículo los verbos que están convertidos, pero lo quité no por ser mala persona, sino para obligarnos a identificar por el contexto mismo del versículo las formas en las que los verbos están convertidos. Y no lo iba a advertir, ¿verdad? Por eso el tema de la tarea de la semana, para que se enfrentaran inicialmente y tampoco está la referencia del versículo. Ya cuando ustedes empecemos a ver el versículo, pues vamos a como a identificar el pasaje que estamos trabajando y lo podemos referir en el texto. Pero, hermano Fernando es, ¿verdad? El hermano que estaba comentando. Sí, ¿verdad? Hermano Fernando. Sí, es un tema que es un tema, digamos que primero no se puede eludir, no se debe eludir, ¿verdad? Un curso de hebreo sin considerar esos temas no es un curso completo porque es el texto, es uno de los temas frecuentes en el texto y que puede generar conflictos y que puede generar una mala lectura del texto. Y ya hemos dicho lo que ocurre como consecuencia de una mala lectura del texto. Entonces, en el pasaje que nos estamos proponiendo ahora para analizar, vamos a encontrar algunos verbos que están en esas funciones, ¿no? Con una bab conversiva. Entonces, podemos anticipar, si es una forma verbal que está inicialmente con una bab, es posible que ese verbo pueda sufrir una conversión. Es decir, si es un verbo perfecto, en la traducción voy a hacer el análisis, digamos, gramatical del verbo hebreo y voy a encontrar que es perfecto. Entonces lo voy a traducir como perfecto. Pero ya en la traducción final puede ser que encontremos que realmente no es un verbo que deba traducirse en perfecto, sino que se tiene que traducir en imperfecto. Y esa es la función precisamente del Bajik Tol y el Beketalti en esas expresiones, ¿verdad? Le escuchamos, hermano Fernando. Sí, hermano Fernando. Sí, sí, pastor. Pero sí, pero la pregunta iba más allá, porque poder identificarlo al final, al final no es la parte no es la parte más complicada, sino realmente poder entender cómo funciona esa relación entre las diferentes secuencias que puede aparecer, ¿no? Un verbo Claro. perfecto como un verbo dominante en una estructura de secuencia de imperfecto, cómo poder entender Identificarlos cuando hay. y la manera adecuada de poderlos traducir, ¿verdad? Que esa es la parte, digamos, crítica que creo que está señalando, ¿verdad? Sí, pero también poder comprender cuando hay una interrupción momentánea de esa secuencia Ujú. o hay una interrupción permanente de la secuencia y empieza una nueva secuencia. Cómo poder identificar eso para saber exactamente hasta dónde va ¿Hasta dónde llega hasta dónde hasta llega dónde la llega esa narrativa, la secuencia película? narrativa? Ujú. Sí. Para mí
en lo personal era fundamental poder comprender, poder ejercitarnos en eso, Ok, más que solo los conceptos que son la primera parte, los conceptos en cuanto a la secuencia del Bajictol, pero luego poder practicarlos e ir a la Biblia y decir, ok, aquí hay una interrupción de la secuencia, es una interrupción definitiva, es una interrupción permanente. Aquí empieza otra narrativa, aquí hay una marca sintáctica que me muestra que terminó la narrativa. Para mí eso es clave. Para mí claro, realmente yo pensé que Hebreo 3 y Hebreo 4 íbamos a pasarnos las 12 clases trabajando en eso, que la comprensión del texto del hebreo para mí está muy determinada por la destreza de un estudiante que pueda comprender y pueda manejar muy bien la secuencia Bajectol. claro. Bueno, recordemos algunas cosas que nos está mencionando el hermano Fernando de este tema para todos los demás hermanos, porque puede ser que algunos estén ahí como están hablando en chino o que están hablando los hermanos. Es precisamente, esto es algo del curso 2, una de las clases, déjenme ver, estamos en, déjenme ver el título de esta clase. Sí, es el curso 2 que se habla precisamente de la secuencia narrativa, de la BAB conversiva, creo que es el tema de esta sesión. Y ese es las expresiones a las que se refiere hermano Fernando. El Bajictol, ustedes tienen esta presentación en el curso 2, eso es parte del curso 2, cuando estamos hablando del verbo. Y la otra, la pareja de verbos o de situaciones verbales es el Bajictol y el Be Catalti, ¿verdad? En hebreo une complementariamente el perfecto y el imperfecto. Esa es la parte, vamos a decir, teórica de esta sección. El elemento transformador de los verbos es la Vav, ¿verdad? Si el verbo habla de un verbo primario, ¿verdad? O el verbo regente o dominante o principal, ahí las palabras, la terminología puede cambiar de autor en autor. Y luego están los verbos secundarios. Dice, por ejemplo, si el primer verbo de la oración está en perfecto, ese primer verbo será como el verbo regente, el verbo dominante de la secuencia o de la narración. Si el primer verbo está en perfecto, eso ocurre normalmente en secciones narrativas. Pasa en general en todos los géneros del hebreo, pero principalmente en secuencias narrativas. Los profetas tienen muchas secuencias narrativas también, aunque son narrativas poéticas en algún caso, dentro del contexto de la profecía también, y eso va agregando cierta dificultad, vamos a decir, del manejo de los pasajes. El primer verbo de la oración está en perfecto, los siguientes estarán en imperfecto, pero aparecen con Bab, y la va a convertir a esos verbos. Entonces, si el primer verbo, por ejemplo, aparece en perfecto, todos los demás, aunque están en imperfecto, pero siempre que tengan Bab, se deberán traducir en perfecto. Si el primer verbo está en perfecto, si el primer verbo, que es el verbo dominante, está en imperfecto, entonces va a ser al revés, ¿verdad? De eso habla el Bajictol y el Bequetati. Entonces, las dificultades a las que señala el hermano Fernando es identificar cuál es el verbo principal. ¿Cuál es el primer verbo? ¿Dónde empieza esa parte, no? Es lo que estaba mencionando el hermano. El imperfecto convertido es precisamente el Bajictol y el perfecto convertido es el que se conoce como el Be Catalti. Esos son los términos. Ustedes tienen esta presentación déjenme ver cuál es, y les voy a decir a qué clase corresponde. Esta es la clase 10 de Hebreo 2, la clase 10 de Hebreo 2. Entonces, ustedes pueden buscar entre sus archivos. No estoy seguro si está todavía disponible este material en el campus bíblico, pero pueden consultar en el curso 2, ¿verdad? Si todavía está disponible esa presentación, pero ustedes entre sus archivos la pueden buscar. Pueden
probablemente esté la clase grabada y ahí están los comentarios y la explicación. Entonces, ya en esta semana que sigue tenemos el tema del infinitivo absoluto y el infinitivo constante. En este ejercicio ya tenemos algo de la VAB conversiva. Entonces, intenten, por favor, aquí está voy a compartir una vez más la pantalla del ejercicio. En este pasaje ya tenemos casos de Bajik-Tol y de B-Cataltí que los tenemos que identificar. Y les decía que no hay una forma, un sufijo o alguna marca así textual para poder identificarlos, sino que los debemos deducir del contexto, del contexto de los pasajes. Y observen, está el léxico básico, no están obviamente todas las palabras, hay unas palabras que aparecen, hemos usado ya en otros ejercicios. Si algunas de las palabras no aparecen acá, tendrán que buscar. Hemos compartido también algunos léxicos para completar el ejercicio. Normalmente los verbos, hay palabras que no tienen vocales, ¿recuerdan? No hay vocales, esas son las formas básicas de los verbos. Algunos verbos en formas básicas sí tienen vocales y otros no. Y las formas irregulares, por ejemplo, esta que dice, bueno, aquí se me fue una letra, pero es ifil. Por ejemplo, esta forma efer es un ifil del verbo, y aquí no hay vocales, pero lo puedo leer farar, el verbo farar, pero es un ifil. Entonces tengo que tener en mente a qué se refiere el ifil y luego buscar el verbo farar, ¿verdad? Esto aparece aquí, que es invalidó, quebrantó, esa forma, ¿no? Para poderlo trabajar. Y den una revisada, gracias al hermano Jorge, que ha puesto el PDF de esa clase, de la presentación de esa clase, donde está lo del Bajik-Tol y el Beketalti, de las formas de la conversión de los verbos que ya aparecen en esta lectura. Y entonces, en la siguiente clase lo vamos a comentar al inicio de la clase. ¿Ok? Gracias a los que han participado. Vamos a quedarnos acá. Esta semana intenten la traducción de este pasaje. Están trabajando también en algunos pasajes. Algunos hermanos han hecho algunas consultas y en la siguiente clase también vamos a dejar un espacio para el tema de la traducción. La hermana Roxana, creo, estaba preguntando de la fecha en la que se entregará el trabajo. Vamos a pedir que su trabajo, por favor, que lo puedan poner en un formato PDF y que lo puedan cargar. Va a haber un quiz final del curso, entonces, como parte de ese quiz final, que lo puedan cargar en el área de tareas del campo bíblico. Eso lo vamos a dejar en una parte ahí del quiz que ustedes puedan adjuntar ese PDF y lo vamos a comentar también durante la última clase. Obviamente no vamos a tener tiempo para que podamos comentar todos los trabajos, pero los que deseen participar y algunas cosas de algunos de los hermanos que han estado haciendo consultas, vamos a comentarlo también durante la última clase de este curso. Que tengan una buena noche, un gran abrazo para todos y que con la ayuda del Señor todo vaya bien ahí en sus casas, en sus familias, todo lo que hacen. Bendiciones. Gracias, Leti, y gracias a los hermanos que están siempre ahí apoyando con la sesión y todo lo demás. Un gran abrazo. Bendiciones.